Has llegado hasta aquí, lo que significa que has respondido a mi anuncio. Este momento es especial, un punto de intersección en nuestras vidas que puede, de hecho, cambiar el curso de tu entendimiento. Bienvenido. Entra, no dudes en la puerta, pues la lluvia no va a parar, y permanecer afuera puede ser peligroso. No solo por la tormenta que se forma en el cielo, sino también por las sombras que habitan esta región. Cuelga tu abrigo en el robusto perchero, que ya ha soportado el peso de muchas historias, y permíteme observarte un momento, como quien examina una obra de arte que acaba de ser revelada. Confieso que no eres exactamente lo que esperaba, pero eso es recíproco. La verdad es que muchos imaginan que soy más viejo, con ojos amarillentos y cabello canoso, tal vez incluso apoyado en un bastón, como si hubiera salido de una pintura gótica, enmarcada por un tiempo que no es el mío. Sin embargo, soy solo Daniel Montgomery, un hombre común atrapado en circunstancias inusuales. Sí, mi barba está algo irregular y mis manos, a veces, tiemblan como si llevaran el peso de secretos que no pueden ser revelados. La enfermedad aún no me ha llevado todo, pero ha dejado sus marcas, visibles e invisibles. Por favor, acomódate. Esa butaca es la más cómoda de la casa, acogedora como un abrazo de un viejo amigo. Siéntete a gusto, deja que el calor del ambiente y el crepitar del fuego en la chimenea te envuelvan. Aquí, puedes desahogarte, reflexionar o simplemente escuchar. Cada rincón de esta sala tiene una historia que contar, y cada historia tiene sus propias matices. Los objetos a tu alrededor, incluso los más simples, llevan la memoria de momentos vividos, de risas y lágrimas, de esperanzas y desilusiones. Mientras te estableces, te invito a mirar más allá de lo que está frente a ti. Esta casa no es solo un refugio, es un repositorio de vivencias, un testimonio de un linaje que ha atravesado el tiempo. Cada sombra que se proyecta en las paredes es un recuerdo de quienes estuvieron aquí antes, de los sueños que fueron alimentados y de las promesas que fueron quebradas. Así, mientras te acomodas, ten en mente que lo que se desarrollará a continuación no es solo una conversación, sino una exploración de las profundidades de lo que significa ser parte de algo más grande, algo que trasciende lo cotidiano. Entonces, respira hondo y prepárate. Lo que está por venir puede ser más de lo que esperabas, y puede incluso desafiarte a reconsiderar todo lo que conoces sobre el mundo y sobre ti mismo. Las almohadas mantienen su firmeza, proporcionando un confort acogedor, mientras el ambiente a tu alrededor exhala una sensación de tranquilidad. Si sientes frío, hay una manta suave y cálida a tus pies, lista para envolverte en un abrazo cálido. Aunque el fuego en la chimenea está cumpliendo bien su papel esta noche, crepitando suavemente y lanzando una luz tenue sobre el ambiente, es reconfortante saber que hay otras capas de calor a disposición. Eres la primera persona en llegar, ¿sabías? Coloqué el anuncio en varios lugares, revistas antiguas, foros y ese tipo de plataformas que atraen tanto a curiosos como a escépticos. Muchos pensaron que era una broma, una trampa para los ingenuos. Algunos respondieron solo para burlarse, con comentarios sarcásticos que revelaban su incredulidad, mientras que otros se mostraron irritados, como si la idea de una reunión así fuera un insulto a su lógica. Pero tú no. Realmente viniste. Tu presencia aquí trae una nueva energía al espacio, una curiosidad genuina que desafía las expectativas. ¿Qué estás buscando? ¿Qué te trajo hasta aquí, a este lugar peculiar y acogedor, donde la chimenea danza y las almohadas esperan más compañía? Admito que dudé de tu presencia después de nuestra conversación telefónica, no parecías convencido, y tus vacilaciones resonaron en mi mente. Tu voz, aunque curiosa, llevaba un cierto escepticismo que me hizo cuestionar si realmente aparecerías. Pero aquí estás, frente a mí, y eso significa algo. Tal vez sentiste algo en mi voz, un tono que despertó en ti una chispa de interés, o tal vez el deseo de explorar lo desconocido habló más fuerte que cualquier duda. Los periodistas tienen esa curiosidad insaciable, ¿verdad? Siempre husmeando en lugares que muchos prefieren evitar, desentrañando secretos que permanecen ocultos en las sombras de la sociedad. Ahora que estás aquí, con la mente abierta y el corazón palpitante, listo para escuchar historias que pueden cambiar tu perspectiva, las tengo. Y prometo que las recibirás, pero antes, es necesario que sepas quién soy. Es fundamental que comprendas la esencia de lo que estás a punto de embarcarte. Querrás confiar en mí, no porque lo pida o porque sea la norma, sino porque, al final, no tendrás otra opción. La verdad es que, a medida que las historias se desarrollen, se formará un lazo entre nosotros, una confianza silenciosa que trasciende las palabras,
y que te llevará a descubrir no solo los misterios que he estado guardando, sino también algo profundo sobre ti mismo. Por lo tanto, prepárate, porque lo que está por venir puede ser tan revelador como sorprendente. Crecí rodeado de cosas extrañas, pero siempre fui práctico. Desde pequeño, la realidad a mi alrededor estaba marcada por elementos que desafiaban la lógica, como objetos que parecían tener vida propia y situaciones que se alejaban de lo común. Sin embargo, incluso ante este caos peculiar, mantenía una visión pragmática de la vida. Siempre creí que, para cada desafío, había una solución concreta, un proyecto a desarrollar. Esta mentalidad me llevó a elegir la arquitectura como mi profesión, un campo donde la creatividad y la practicidad van de la mano. Estudié con dedicación, absorbiendo todas las matices del diseño y la construcción, y pronto logré una oportunidad para trabajar en una oficina de arquitectura, donde diseñé algunas casas en la ciudad. Aunque estas obras no eran grandiosas, cada una de ellas llevaba un pedazo de mí, una expresión de lo que creía que era un hogar. Sin embargo, la vida tiene sus propios planes y, tras la muerte de mi padre, volví a este lugar que siempre me fue familiar, pero que también cargaba un peso emocional significativo. No era mi intención quedarme, debía ser temporal, solo hasta que las cosas se resolvieran y pudiera lidiar con la pérdida y la nostalgia. El ambiente, que antes parecía solo un espacio físico, ahora se convertía en un repositorio de recuerdos y sentimientos. Esto ocurrió hace mucho tiempo, pero me precipito nuevamente, como si el pasado insistiera en llamarme de vuelta. La casa, con sus paredes que guardan secretos y sus ventanas que observan el mundo, se convirtió en el centro de esta reevaluación. Empecemos por la casa. Este lugar, que conozco tan bien, es más que un simple edificio, es un testimonio de mi historia, de mis raíces. Cada habitación lleva consigo fragmentos de lo que fui y de lo que soy. Las paredes están marcadas por risas y lágrimas, y cada escalera que subo me recuerda los momentos vividos. La estructura en sí posee una personalidad, y la forma en que la luz entra por las ventanas evoca recuerdos que pensé haber olvidado. En este espacio, siento la necesidad de reflexionar y, tal vez, de encontrar una nueva dirección. Aquí es donde todo comienza de nuevo, en un ciclo de redescubrimiento y resiliencia, donde el pasado y el presente se entrelazan de manera indisoluble. La casa fue construida en 1891, mucho antes de que yo naciera y hasta incluso antes de que naciera mi padre. Esta obra monumental fue un proyecto de mi abuelo, un hombre visionario que puso su corazón y su alma en la construcción de ese hogar. No solo erguía paredes y techos, sino que también moldeaba un espacio que reflejaba sus sueños y aspiraciones. En aquella época, la casa era aún más grande de lo que es hoy, ostentando una imponente torre, un establo que albergaba los mejores caballos de la región y un verdadero invernadero, repleto de plantas exóticas que encantaban a los visitantes. Era un lugar de belleza y esplendor, un símbolo de estatus y éxito. Sin embargo, el tiempo es implacable, y gran parte de esto se perdió a lo largo de los años, quemada en incendios, sellada por el abandono y sepultada por enredaderas que tomaron posesión de lo que antes era un espacio vibrante. A pesar de todo, los huesos de la construcción aún resisten, como testigos silenciosos de un pasado glorioso. Las paredes, aunque desgastadas y cubiertas de musgo, guardan secretos que ecoan a través del tiempo, murmullos de historias que anhelan ser recordadas. La gente solía cuestionar por qué mi abuelo eligió esta tierra para construir su casa. Es un lugar alejado de la ciudad, anidado entre colinas que parecen erguirse como centinelas a su alrededor. El suelo aquí es pobre, árido, y no se puede cultivar nada que valga la pena. Hasta la hierba lucha por mantenerse verde, como si cada brizna estuviera en una batalla constante contra el ambiente hostil. Los vecinos, siempre listos para criticar, no podían ver lo que mi abuelo veía. Sin embargo, él sabía de algo que los demás no percibían. Era capaz de ver más allá de lo que estaba delante de él, más allá de la dura realidad del suelo infértil. Había un lugar en el bosque, justo detrás del lado oeste de la casa, que mantenía un misterio encantador. No era una claridad común, sino un círculo peculiar donde los árboles se curvaban hacia afuera, como si estuvieran apartándose de algo sagrado. Sin embargo, nada crece allí, ni siquiera musgo, creando un espacio que parecía intocado por el tiempo y la naturaleza. Era un lugar que exudaba una aura mágica, un secreto guardado por mi abuelo, un espacio que solo él parecía entender y valorar. La conexión que tenía con aquel lugar era profunda, y, incluso ahora, siento que esa unión se extiende a través de las generaciones, como un hilo invisible que une pasado y presente. Él construyó la mansión con cuidado,
pues lugares así exigen respeto. Lo que existe en ese círculo no es un jardín, es más antiguo que este país, más antiguo que los huesos. Familias antiguas conocían este lugar y dejaban ofrendas, monedas, frutas, trozos de hierro, creyendo que la tierra necesitaba equilibrio. Era necesario dar para recibir. Pero mi abuelo no creía en ofrendas, él creía en contratos. Hizo un acuerdo, no con un fantasma o espíritu, sino con algo mucho más profundo y cruel. No le dio un nombre a eso, y nunca encontré un registro que lo hiciera. Sin embargo, él respondió a esa entidad. Cuando se detuvo en el borde del anillo vacío detrás de la casa, la cosa se manifestó. Fue un momento de tensión palpable, donde el aire parecía vibrar a su alrededor, como si el propio espacio estuviera contorsionándose en anticipación. Vio algo que cambiaría sus historias para siempre. Las versiones que quedan hablan de una criatura sin rostro, una presencia etérea que parecía surgir de las sombras, desafiando la comprensión de lo que es real y de lo que es imaginario. Pero, en otra versión, la criatura usaba su propio rostro, una visión perturbadora que evocaba tanto miedo como una extraña familiaridad. Esta dualidad dejaba un rastro de confusión y fascinación, como si estuviera ante un espejo distorsionado, reflejando no solo su apariencia, sino también sus inseguridades y anhelos más profundos. Una vez, escribió que el vestido de su hermana, ya fallecida hace décadas, le fue traído, una materialización de recuerdos hace mucho enterrados. La imagen del vestido, delicado y ondeante, traía a la mente una ola de añoranza, un eco del pasado que se resistía a resurgir. Lo que fuera, le dio lo que deseaba: tierra, poder, riqueza. Estos deseos, aunque seductores, llevaban consigo un fardo. Cuando heredó la propiedad, la fortuna de la familia se desintegraba, fragmentada entre deudas y malas decisiones que parecían acumularse como piedras en el camino. Los días de gloria habían terminado, y lo que quedaba era un nombre aún respetado, pero no mucho más que eso. Las paredes de la casa, que un día vibraron con risas y celebraciones, ahora guardaban ecos de un pasado distante, un recordatorio de lo que podría haber sido. Se vio atrapado en un ciclo de promesas no cumplidas y expectativas frustradas, cuestionándose si el precio que pagó por sus deseos valía la pena. Cada rincón de la propiedad parecía susurrar historias de un tiempo en que la familia prosperaba, pero ahora, todo lo que quedaba eran fragmentos de recuerdos y una búsqueda interminable de redención. El anillo vacío detrás de la casa, ahora marcado por una presencia inexplicable, se convirtió en un símbolo de lo que se había perdido y de lo que podría recuperarse, si lograba entender la verdadera naturaleza de aquella cosa que se manifestó ante él. Mi abuelo, siendo el hijo mayor de un imperio en decadencia, deseaba reconstruirlo. Sentía el peso de la herencia y la responsabilidad que venía atada a ella. Quería más que solo dinero, anhelaba control, un legado que perdurara a través de las generaciones, algo que pudiera ser respetado y reverenciado por todos. Así, tomó un atajo, convencido de que podría manipular las fuerzas a su alrededor a su favor. Todo lo que necesitaba hacer era seguir las reglas que creía dominar, un juego que parecía ser simple para un hombre de su astucia. Sin embargo, los demonios no ofrecen regalos, sino trampas. Se alimentan de las ambiciones y debilidades humanas, y mi abuelo, con su determinación y orgullo exacerbados, nunca imaginó que podría ser capturado en su propia red de deseos. El primer acuerdo no fue el último. Al contrario de lo que pensaba, cada pacto firmado no solo sellaba un destino, sino que también abría puertas a un abismo desconocido. Una vez que la puerta se abre, otros seres cruzan el umbral, cada uno trayendo consigo sus propias exigencias e intenciones oscuras. Lo que comenzó como un contrato aislado se multiplica, y 13 demonios empiezan a exigir sus partes, como si la oscuridad se hubiera convertido en una entidad voraz, sedienta de más. Cada uno de ellos se presentaba con promesas tentadoras, pero, al mismo tiempo, con un costo que mi abuelo no podría prever. A cada nuevo acuerdo, la línea entre lo deseable y lo destructivo se volvía más tenue. Se vio atrapado en un ciclo vicioso, donde el deseo de poder y control se transformó en una prisión, y los demonios, que inicialmente parecían ofrecer soluciones, se convirtieron en los carceleros de sus ambiciones. Con cada exigencia, cada sacrificio necesario para mantener el equilibrio, mi abuelo se dio cuenta lentamente de que la reconstrucción del imperio venía acompañada de un precio exorbitante. El legado que tanto anhelaba ahora se transformaba en una maldición, y la herencia, en un fardo. Así, estaba atrapado en un juego que no había elegido, un juego cuyas reglas eran dictadas por fuerzas muy más allá de su alcance,
y a cada movimiento se alejaba más de lo que realmente soñaba. Cada uno de ellos tenía sus demandas: lealtad, sangre, partes de la propia casa. Eran exigencias que parecían inicialmente pequeñas, pero que, con el tiempo, se revelaron como cargas pesadas. El abuelo, movido por la avaricia y la sed de poder, pagó todos los precios que le fueron impuestos, convencido de que podría manipular la situación a su favor. Imaginaba que cada sacrificio lo acercaría a su objetivo, que la fortuna y el prestigio finalmente estarían a su alcance. Sin embargo, los acuerdos con demonios no son limpios ni simples. Aunque los contratos se honraban en su forma, la esencia de lo acordado siempre estaba envuelta en tinieblas y ambigüedad. Lo que parecía un trueque justo pronto se convertía en una negociación traicionera. Con cada nueva exigencia, con cada cláusula que aceptaba, algo dentro de él se deshacía. Cuanto más daba, más exigían. Las demandas escalaban, y su deseo de control se transformó en un ciclo interminable de sumisión. Creía que podría controlar la situación, que tenía la capacidad de equilibrar sus ambiciones con las exigencias de los demonios, pero la verdad es que, tras firmar el primer contrato, dejó de ser el dueño de la casa y se convirtió en su siervo. Lo que antes era un símbolo de poder y riqueza ahora se convertía en una prisión, y cada habitación que había amado y moldeado se transformaba en un espacio de opresión. Las paredes que un día resonaron con risas y celebraciones ahora susurraban los secretos de su caída, cada rincón lleno con la sensación de un pacto roto. La casa, que había soñado reconstruir, se convirtió en un reflejo de su propia decadencia, una estructura viva que absorbía no solo sus riquezas, sino también su dignidad y libertad. El peso de los acuerdos lo seguía como una sombra, y se dio cuenta de que no solo había entregado partes de su casa, sino también fragmentos de su propia alma. Cada paso que daba dentro de esos muros era un recordatorio de que la ambición desmedida tenía un precio, y el legado que tanto deseaba ahora se convertía en una pesadilla de la cual no podía despertar. Estaba atrapado en un juego que no comprendía plenamente, rodeado de fuerzas que manipulaban su vida y su destino, mientras sus esperanzas de un futuro glorioso se desvanecían, dejando solo un eco distante de lo que podría haber sido. La transformación no fue súbita. Con el tiempo, mi abuelo dejó de ser un hombre y se convirtió en algo completamente diferente, una sombra de lo que un día fue. Ahora, se arrastra bajo el suelo, deslizándose entre las piedras de la fundación y la tierra ancestral. El proceso fue gradual, casi imperceptible al principio, como la decadencia de una fruta vieja que, a primera vista, aún parece fresca, pero que, poco a poco, revela sus heridas y podredumbres. Cada día que pasaba, se alejaba más de la humanidad, mientras las exigencias de los demonios lo consumían, un poco de cada vez. Perdió la voz, y con ello, la capacidad de comunicarse, de expresar su dolor y sus frustraciones. Su piel se deterioró, transformándose en un manto de marcas y cicatrices que contaban historias de pactos y sacrificios. Las articulaciones, antaño ágiles y fuertes, se torcieron y se volvieron rígidas, como si la propia casa estuviera absorbiendo su vitalidad. Lo que quedaba de él ahora necesita ser alimentado, no solo con sustento físico, sino a través de una dieta de dolor y desesperación, una necesidad insaciable que se intensificaba con cada nuevo día. Cada vez que se escabullía bajo el suelo, el ambiente a su alrededor parecía reaccionar, como si la casa estuviera viva y consciente de la transformación que ocurría dentro de sus paredes. Los ecos de sus pasos reverberaban, y la tierra ancestral parecía absorber su esencia, como si se estuviera alimentando de él, drenando lo que quedaba de su humanidad y dejando atrás solo una cáscara vacía, un eco del hombre que había sido. Ahora, se había convertido en un ser que existía entre mundos, perdido entre lo físico y lo etéreo, un símbolo del precio pagado por sus ambiciones desmedidas. Las sombras que habitaban la casa susurraban su nombre en lamentos, y la noche se convertía en un recordatorio constante de su nueva realidad. Se había convertido en una entidad, una parte del propio hogar, al mismo tiempo prisionero y carcelero, atrapado en un ciclo de devoración que parecía no tener fin. Lo que un día fue un hombre fuerte y decidido ahora era solo un recuerdo, un espectro que se arrastraba, alimentándose no solo de su propio dolor, sino también del dolor de aquellos que aún habitaban la casa, perpetuando el ciclo sombrío que lo había atrapado. Cuando su corazón fue removido durante el ritual y sellado en el séptimo peldaño de la escalera, se creó un vínculo inquebrantable entre él y la casa. Este acto no fue solo una transacción física, sino un pacto sombrío que unió sus almas de manera indisoluble. Desde entonces, alguien en la familia asegura que el abuelo se ha alimentado,
como si él fuera una entidad que exigía no solo sustento, sino la propia esencia de la vida. Nadie nunca llamó a esto por lo que realmente es, pero la casa tiene sus ritmos silenciosos, un pulso que ecoa en las paredes y se entrelaza con las vidas que allí habitan. El ambiente se convierte en una entidad viva, con sus propias necesidades y deseos, exigiendo el mantenimiento de un ciclo que pocos se atreven a cuestionar. Cuando era niño, sabía que no debía acercarme al sótano. Había una aura de misterio que envolvía ese espacio, como si estuviera rodeado por una barrera invisible que me impedía cruzar el umbral. Las historias susurradas entre los miembros de la familia eran sombrías y evasivas, repletas de advertencias sobre lo que sucedía allá abajo. El sótano era un lugar de secretos, un repositorio de memorias olvidadas y sombras que danzaban en las rendijas de la luz. La práctica de alimentar a mi abuelo continuó, incluso durante mi vida adulta, un ritual que parecía haberse convertido en parte de la rutina familiar, una tradición no hablada que todos aceptaban, pero pocos comprendían plenamente. Siempre había una nueva empleada, pero ninguna de ellas permanecía por mucho tiempo. El mismo patrón se repetía, una nueva persona que desaparecía después de un tiempo, atravesando la puerta del sótano y nunca más siendo mencionada. Con el paso de los años, las caras se volvían borrosas en mi memoria, cada una de ellas una nueva adición a una galería de desapariciones que parecía extenderse sin fin. Las conversaciones sobre las empleadas eran breves y discretas, como si hablar de ellas en voz alta pudiera invocar sus ausencias. Las palabras se decían con un tono de naturalidad, pero siempre había un subtexto de miedo que permeaba el ambiente, un reconocimiento tácito de que algo estaba profundamente mal. A medida que crecía, las preguntas comenzaron a acumularse en mi mente, pero la respuesta nunca se presentaba. La casa, con sus paredes cargadas de historia y dolor, se convirtió en una prisión de secretos. Me sentía como una espectadora de un drama que se desarrollaba a mi alrededor, incapaz de intervenir, incapaz de entender la verdadera naturaleza del vínculo entre mi abuelo y el hogar. El sótano, con su puerta pesada y chirriante, se convirtió en un símbolo no solo de lo que estaba oculto, sino también de lo que estaba en juego, la vida, la muerte, y la eterna búsqueda de sacrificio en nombre de un legado que se volvía cada vez más sombrío. Y así, el ciclo continuaba, una danza macabra entre el pasado y el presente, donde cada nueva empleada era una pieza en el rompecabezas que nunca se completaba. Mi abuelo nunca murió de verdad, fue extendido, transformado en algo que trascendía la propia comprensión de la vida y la muerte. A cada generación, un niño Montgomery debe ser reclamado por la raíz del árbol más viejo de la propiedad, una entidad antigua y poderosa que exige esto a cambio de algo que nunca deberíamos tener, la vida arrancada de la muerte. El árbol, con su tronco retorcido y hojas que susurran secretos, es un símbolo de un pacto ancestral que remonta a tiempos inmemoriales. Sus raíces se entrelazan con la tierra, como si se alimentaran no solo de nutrientes, sino también de memorias, historias, y de algún modo, de la propia esencia de la familia. El árbol florece solo una vez cada generación, produciendo frutos que curan, pero solo una vez. Estos frutos, brillantes y tentadores, ofrecen una promesa de curación que es imposible resistir. Sin embargo, esta dádiva viene acompañada de un precio exorbitante. Si se usan nuevamente, se convierten en veneno, un veneno que no solo corroe el cuerpo, sino que también se infiltra en el alma, transformando la benevolencia en maldición. Yo vi esto suceder, y el sacrificio que posibilitó la cura me asombra hasta hoy. El rostro de mi hermano, iluminado por la esperanza antes del ritual, ahora es una memoria impregnada de dolor y arrepentimiento. El día en que el fruto fue cosechado, la atmósfera estaba pesada, casi eléctrica, como si la propia casa estuviera en expectativa. El árbol, con sus ramas curvadas bajo el peso de los frutos, parecía tener vida propia, pulsando con una energía que atraía y repelía al mismo tiempo. La decisión fue tomada en un momento de desesperación, un impulso que nos llevó a creer que la curación podría justificar el sacrificio. Sin embargo, lo que debería haber sido un acto de amor se transformó en un eco de traición. El fruto fue consumido, y la curación se extendió como un bálsamo sobre el cuerpo de mi hermano, pero el costo fue devastador. Lo que antes era una promesa de vida ahora se convertía en un fardo, y las sombras del árbol parecían reírse de nosotros, conscientes del ciclo vicioso que habíamos alimentado. El sacrificio que posibilitó la curación no fue solo la pérdida de una vida, sino la entrega de una parte de nuestras almas. El peso de este acto nos siguió como una sombra, un recordatorio constante de que algunas dádivas vienen con cadenas invisibles. Las noches se volvieron más largas, y los susurros del árbol,
que antes eran melodiosos, ahora sonaban como advertencias sombrías. A cada generación, la maldición se perpetuaba, y la línea entre la vida y la muerte se volvía cada vez más tenue. Yo cargaba el peso de lo que había hecho, y la imagen de mi hermano, ahora parte del pasado y símbolo de todo lo que habíamos perdido, se convertía en un fantasma que me asombraba en cada esquina, en cada árbol, en cada día que pasaba. El árbol, con sus flores y frutos, continuaba floreciendo, pero el precio a pagar solo se volvía más alto, y sabía que el próximo niño Montgomery que sería reclamado no sería solo una elección, sino un destino inevitable. Chloe, mi prima, fue llevada así, sin aviso y sin explicación. Nadie tuvo el valor de hablar de esto, un silencio opresivo se cernía sobre la familia, como si la propia atmósfera estuviera consciente de lo que había sucedido. No hubo funeral, solo su ausencia, un vacío que se extendió por la casa como un eco de lamentos no expresados. En una reunión silenciosa cerca del árbol, donde las sombras se alargaban y el aire se volvía denso con la expectativa, fue enterrada viva, envuelta en rituales que parecían tan antiguos como el propio árbol. El acto se realizó en secreto, en medio de susurros de dolor y resignación, mientras la tierra la recibía y la vida se esfumaba lentamente de su cuerpo. 3 días después, el árbol floreció, sus pétalos brillando como si celebraran la nueva vida que emergía de un sacrificio tan terrible. El fruto que brotó, pulido y seductor, prometía curación, y así fue cosechado y ofrecido a mi padre, quien luchaba contra una enfermedad que lo consumía. El fruto curó a mi padre, trayendo de vuelta la fuerza que pensaba haber perdido, pero la curación vino acompañada de un cambio que lo dejó más frío y distante, como si el precio pagado por la salud fuera un fragmento de su humanidad. Se había convertido en un hombre de mirada vacía, un espectro de lo que era antes, y las risas y historias que llenaban la casa fueron reemplazadas por un silencio helado, como si la vida hubiera sido drenada de nosotros. Nunca tuve hijos, pues me convertí en el final de la línea. El último Montgomery, un título que pesaba sobre mis hombros como una maldición. La idea de perpetuar el legado familiar, de repetir el ciclo que había consumido a tantos antes que yo, parecía insoportable. Observaba el árbol, ahora más imponente que nunca, sus raíces profundamente entrelazadas en la tierra, como si estuvieran succionando la vida de todos a su alrededor. La presencia del árbol era constante, un recordatorio de lo que había sido sacrificado. En cada florecimiento, sentía el dolor de Chloe, la pérdida de una vida que no debería haber sido arrebatada, y la tristeza de un futuro que parecía no tener más esperanza. Las noches eran las más difíciles, cuando los susurros de la familia, aquellos que habían partido, parecían resonar en mi mente. El peso de la historia y del sacrificio se volvía insoportable, y me preguntaba si había algún camino de vuelta, alguna forma de romper el ciclo que había aprisionado a mi linaje. Pero la verdad era que el árbol continuaba floreciendo, sus raíces profundizándose a cada generación, mientras yo me sentía cada vez más aislado, una isla en un mar de sombras y recuerdos. Era el último vestigio de una línea marcada por el destino trágico, y el futuro parecía no solo incierto, sino también terriblemente sombrío. El tiempo me desgastó, y ahora siento que la cosa dentro de mí se está acercando, como una sombra que se arrastra, siempre al acecho, esperando el momento adecuado para emerger. Es una sensación inquietante, un presentimiento de que mi propia esencia se está escurriendo, dejando solo un caparazón que ya no reconozco. Cuando me vaya, no tendrá nada más de que alimentarse, y la casa, aunque no puede morir, podrá dormir, finalmente en un estado de reposo que no conoce desde hace mucho. Este pensamiento trae una mezcla de alivio y tristeza, como si estuviera siendo liberado de una carga que he llevado por tanto tiempo, pero también consciente de lo que esto significará para el legado que dejaré atrás. Esta casa no está embrujada, es una máquina, un sistema pulsante de acuerdos y deudas, un organismo vivo que se alimenta de las historias y experiencias de todos los que entran en su dominio. Se alimenta de nombres, de sangre, de promesas quebradas y esperanzas desgastadas. Cada pared guarda ecos de risas y lágrimas, cada habitación contiene secretos enterrados, y cada paso dado en su interior reverbera como un recordatorio de lo que se ha perdido. Es una estructura tan entrelazada con la historia de mi familia que se ha vuelto casi imposible discernir dónde termina la casa y dónde comienza el dolor que ella alberga. Y ahora que conoces la verdad, espero que lleves este peso contigo. El conocimiento es una carga, y aquellos que lo poseen llevan la responsabilidad de no solo entender, sino también de reconocer las implicaciones de sus revelaciones. No se trata solo de una historia de horror o tragedia, sino de un llamado a la acción,
una advertencia sobre los ciclos que se perpetúan y las cadenas invisibles que atrapan a aquellos que no pueden ver más allá de la superficie. La casa no es solo un lugar, es una entidad que exige respeto y, al mismo tiempo, impone temor. A cada generación, se alimenta de lo que viene, y cuando me vaya, esperará pacientemente al próximo elegido, aquel que será atraído por sus promesas seductoras. Tú, que ahora estás consciente de su verdadera naturaleza, debes reflexionar sobre lo que estás dispuesto a sacrificar, pues una vez que cruzas el umbral del conocimiento, no hay vuelta atrás. La verdad puede ser liberadora, pero también puede ser una prisión, y deseo que estés preparado para cargar con este peso, pues es más pesado de lo que imaginas. Necesitas entender lo que este lugar es y lo que hace. No te acerques, no sueñes aquí, no camines por estos bosques. La casa se recordará de ti. Ahora que he compartido mis historias, espero que te retires. La lluvia ha cesado, y el fuego es el único sonido en la habitación. Cada palabra que he dicho esta noche es verdad. Lleva contigo lo que has aprendido y nunca mires atrás. Si en algún momento te sientes desesperado, recuerda, no aceptes ofertas. Siempre hay un precio, y siempre es más de lo que puedes soportar.